Hola compañeras, buenas tardes, buenos días. Bueno, en este momento son tardes, pero en la hora que nos vean, bueno, saben que les deseo un excelente día en general. Y bueno, vamos a dar análisis al manual de funciones del asesor técnico pedagógico del supervisor de zona escolar de educación primaria. Ya hemos analizado los manuales de funciones del jefe de sector de primaria, del ATP de primaria, del supervisor de zona escolar de primaria, y ahora toca el turno al asesor técnico pedagógico de supervisor de zona escolar de educación primaria. Los manuales de funciones, compañeras, compañeros, deben ustedes saber que se estructuran partiendo de 4 dimensiones organizativas desde el ámbito educativo. Entonces, desde la administración educativa, vaya. Estas son la pedagógica, la organizacional, la administrativa y la de participación social. Entonces, así es como se dividen las funciones de cada uno de estos cargos. Ahora es el momento de analizar, revisar y comentar la del asesor técnico pedagógico de supervisor de zona escolar. Vamos a darle lectura y vamos a ir dando este análisis, y si hay necesidad de comentar, comentamos con todo gusto. Nombre del puesto: asesor técnico pedagógico de supervisor de zona escolar. El perfil del puesto lo establece el profesiograma, porque todos sabemos que ya quedaron muchos supuestos o muchas claves diferentes. Por ejemplo, hay quien sí tiene clave de ATP, muy pocos, pero la tienen. Hay quienes quedaron en el periodo de transición entre una ley y otra. Ellos quedaron con clave docente, pero sí les hizo falta la basificación, vamos a decirlo así, que les asignen una clave de ATP. Y actualmente, con el marco jurídico actual, se considera el ATP un reconocimiento docente, ¿no? Entonces quedas como docente, pero de manera temporal serás ATP un tiempo en el cual se te estará dando una bonificación por desempeñar esta función de asesor técnico pedagógico. ¿Dónde se ubica el lugar donde se va a establecer el ATP o donde se va a desempeñar el ATP de manera física y administrativa? En la supervisión de zona escolar. Su sede será tanto física como administrativa en la supervisión escolar. El ámbito de operación es en la supervisión escolar, porque de pronto vemos ATPs que andan metidos en los planteles escolares tratando de idear proyectos a nivel directivo, y no va por ahí la cosa, Ahorita lo vamos a revisar. La relación de autoridad que tiene es con el supervisor de zona escolar, y él no tiene personal a su cargo como responsabilidad directa, Él solamente, su papel es de ser asesor técnico pedagógico y nada más, ¿verdad? Y es apoyo al supervisor de escolar. El propósito del puesto es dar asesoría, asistencia académica y apoyo al supervisor de la zona escolar de su adscripción, a fin de mejorar los procesos pedagógicos y metodológicos que se requieran para la implementación del plan y programas de estudio de educación primaria. ¿Cuál es el propósito del asesor técnico pedagógico en general? Dar asesoría, asistencia académica y apoyo al supervisor, y hasta ahí llega su función. Vamos a analizarlos en las 4 dimensiones que existen. La dimensión pedagógica curricular. Creo que el ATP no tiene las 4 dimensiones, pero ahorita vamos a avanzar en el tema y ahorita me van a dar la razón, o me voy a dar yo mismo la razón. Apoyar al supervisor de la zona escolar de su adscripción en la organización y desarrollo del trabajo colegiado del Consejo Técnico de la zona, aportando la información necesaria y adecuada para la elaboración del plan de desarrollo educativo de la zona escolar, así como de los programas anuales de trabajo que de él se desprendan. Él fungirá permanentemente como apoyo al supervisor escolar para poder ir elaborando ya lo que es el trabajo colegiado del Consejo Técnico de Zona, ¿verdad? Entonces, su organización, cómo se va a desarrollar, todo ese tipo de detalles es el que está a cargo, es el ATP. Deberá apoyar al supervisor de la zona escolar de su adscripción en la organización y desarrollo del proceso de evaluación y seguimiento a los propósitos y contenidos del programa anual de trabajo de la zona escolar. Debe brindar asesoría y apoyo al supervisor de la zona escolar de su adscripción para la consolidación de la comunidad de aprendizaje en cada escuela de la supervisión a su cargo. Pero el apoyo y la asesoría es directamente con el supervisor, compañeras, compañeros. Es con el supervisor, no con docentes, no con directivos. Debe apoyar al supervisor de la zona escolar de su adscripción en el análisis de las disposiciones que en materia de política educativa emita la autoridad competente, así como en la difusión de las mismas. Debe elaborar estudios técnicos sobre las propuestas de formación continua y desarrollo profesional turnados por el supervisor,
provenientes de las escuelas de la zona escolar de su adscripción. El supervisor pide información a los planteles escolares y quien debe dar el estudio técnico a todas estas propuestas que puedan emanar de los planteles escolares al respecto de formación continua o desarrollo profesional. El ATP deberá el darle el estudio técnico a todo esto. Esa es una de las partes fundamentales de ser asesor técnico pedagógico. Asesorar y apoyar en la implementación de acciones que en materia de formación continua y desarrollo profesional realiza el supervisor de la zona escolar de su adscripción. Volvemos a lo mismo, apoyar, asesorar y asesorar, esta vez en la implementación de acciones en materia de formación continua. Si hay un proyecto en este rubro que se pueda echar a andar desde la zona escolar, él deberá dar, como decíamos anteriormente, estudio técnico y posibilidades, valorar y asesorar, además de apoyar al supervisor para que se implemente esta actividad de la mejor y de la más adecuada manera para que se pueda desarrollar la actividad. 7. Asistir a las actividades de formación continua y desarrollo profesional convocados por la autoridad educativa federal o estatal a través de su autoridad inmediata superior, dentro del horario de su jornada laboral o en caso contrario con su consentimiento expreso. Él podrá asistir a estas actividades de formación continua siempre y cuando el supervisor sea el que le esté informando. De otra manera no puede. Digamos que salga alguna convocatoria por la autoridad educativa y el supervisor no se la hizo llegar al ATP, entonces él no puede acudir de manera unilateral. El supervisor tiene que darle a conocer la cuestión de formación continua que existe a nivel educativo, de autoridad educativa estatal, y ya de esa manera podrá asistir. Si no, no podrá acudir a estas actividades. Proporcionar asesoría y apoyo al supervisor de la zona escolar de su adscripción para el análisis de los resultados de las evaluaciones de las acciones de formación continua y desarrollo profesional, proponiéndole las recomendaciones sobre la pertinencia y relevancia de las mismas, dice el punto 8. El 9. Asesorar y apoyar al supervisor de la zona escolar de su adscripción en la elaboración de los instrumentos de evaluación del proceso técnico pedagógico en apego al plan y programas de estudio de educación primaria. Entonces volvemos a caer en lo mismo, asesorar, apoyar al supervisor de la zona para elaborar instrumentos de evaluación del proceso técnico pedagógico que existe en la zona escolar, apegado al plan y programas de estudio que existe para primaria. Asesorar y apoyar nuevamente al supervisor de la zona escolar de su adscripción en la elaboración de propuestas de instrumentos de planeación para la enseñanza. Deberá apoyar y asesorar al supervisor de la zona escolar de su adscripción en el análisis y elaboración del documento técnico que concentre las propuestas que surjan de las escuelas para mejorar el plan y programa de estudios de educación primaria. Apoyar al supervisor de zona escolar de su adscripción en la elaboración de instrumentos de apoyo técnico pedagógico para la evaluación y seguimiento de las visitas ordinarias y extraordinarias a las escuelas. Asesorar y apoyar al supervisor de la zona escolar de su adscripción en la instrumentación de estrategias y acciones para solventar las observaciones y recomendaciones realizadas por la jefatura del sector. Asesorar y apoyar al supervisor de la zona escolar de su adscripción en la elaboración y seguimiento de instrumentos de diagnóstico que permitan identificar las condiciones económicas, sociales y culturales que afectan al proceso educativo. Si se fijan, es meramente técnico pedagógico la labor del asesor técnico pedagógico, vaya la redundancia, y el mismo cargo lo dice. Finalmente dice, desarrollar que en el ámbito técnico pedagógico le sean asignadas por su autoridad inmediata superior. Todas las actividades que le sean asignadas por la autoridad inmediata superior deberá desarrollarlas siempre y cuando sean en el ámbito técnico pedagógico. Si se fijan, en la cuestión administrativa no es mucho lo que hay que por hacer como asesor técnico pedagógico. El asesor técnico pedagógico se debe enfocar a su especialidad, español, matemáticas, y asesorar y apoyar al supervisor, en la elaboración de este tipo de proyectos de asesoría técnica pedagógica, de formación continua para docentes y de avances y de evaluación constante para la zona escolar. No como tal debe crear proyectos que ni siquiera vengan en el plan y programa, por ejemplo, que hay zonas escolares que así lo han aplicado, sino que el asesor técnico pedagógico, su función propia es la de llevar a cabo actividades o funciones propias que tenga que ver con la cuestión técnica pedagógica de la zona escolar y que no obviamente estas tendrán impacto a la zona, pero no directamente del asesor técnico a la zona o a las escuelas,
sino que a través del supervisor. Recuerden, el jefe en una zona escolar es el supervisor de zona. Y el asesor técnico pedagógico solamente su función es asesorar, apoyar técnicamente y pedagógicamente al supervisor de la zona. Nada más. No tiene por qué llegar a implementar actividades que no competen a su función. Esto ya sería papel del supervisor. No lo digo yo, lo dice el manual de funciones del asesor técnico pedagógico de primarias. Sus responsabilidades: mantener y propiciar una comunicación permanente con todos los integrantes de la comunidad escolar, así como con su autoridad superior, que es el supervisor. Debe conservar y custodiar la documentación oficial que le corresponda para evitar que sea objeto de usos ilegales, manteniéndola actualizada y disponible. Debe permanecer en el centro de trabajo de su adscripción en los horarios previstos por su nombramiento, porque también tienen horarios y ellos no son horarios semejantes al del supervisor, ni funciones tampoco. El asesor técnico pedagógico tiene sus propias funciones que aquí están en pantalla, que se las estoy exponiendo, y tiene su propio horario y también lo establece su nombramiento y nada más. Informar a la autoridad inmediata superior de los hechos irregulares y trascendentes acontecidos en la escuela de su adscripción. Cumplir con las demás previstas en la ley de responsabilidades políticas y administrativas del Estado de Jalisco. Recuerden que la ley de responsabilidades de servidores públicos se abrogó y se creó esta nueva ley, la ley de responsabilidades políticas y administrativas del Estado de Jalisco. Bien, compañeras, compañeros, aquí concluimos el tema de los ATPs, de los asesores técnicos pedagógicos adscritos a una supervisión escolar. Les comento que vamos a hacer otro video, otro podcast diferente para que no se confundan las funciones de cada uno de estos elementos. Les agradezco mucho la atención. Soy el profesor Rigel Q. Suscríbete a mi canal, síguenos en Facebook, ahí están los códigos QR y síguenos, escúchanos en Spotify. Les mando un fuerte abrazo, soy el profesor Rigel Q. Que pasen una excelente tarde o la hora que sea del día. Les deseo un excelente día.